Estudiantes. En este video vamos a trabajar con un tema nuevo que es la ilustración, es decir, un fenómeno intelectual y cultural que surge en Europa occidental en los siglos XVII, pero sobre todo XVIII, en contestación o en abierto desafío al absolutismo imperante desde los siglos anteriores. Este fenómeno de cambio cultural e ideológico está en la base de la burguesía europea y fundamentalmente de la burguesía francesa, que veía cómo el absolutismo monárquico venía limitando seriamente sus intereses y sus posibilidades de desarrollo pleno. Pero además la ilustración es un tema importantísimo porque está en la base de quizás una de las revoluciones más importantes de la historia del mundo occidental, que es la Revolución Francesa de 1789. Los orígenes intelectuales de la misma, como dice aquí el texto, hay que buscarlos precisamente en esta filosofía burguesa que había comenzado a elaborarse a mediados del siglo XVII, pero que se desarrolla plenamente en el siglo XVIII. Opuesta profundamente al ideal autoritario y ascético de la Iglesia y del Estado, y este movimiento filosófico va a ejercer una profunda influencia sobre la inteligencia francesa. Cuando hablamos de inteligencia nos referimos a intelectualidad, al conjunto de gente que se dedica o que su trabajo es pensar sobre los problemas de la sociedad, desarrollando un fuerte espíritu crítico, es decir, atreviéndose a ver el mundo en el que están, analizando sus características y criticando todo aquello que encuentran mal o negativo para proponer nuevas formas de organización. No es el placer de criticar por criticar, sino que más bien es un movimiento inspirado en tratar de crear mejores sociedades donde puedan vivir las personas. Pero claro, se lo hace desde el punto de vista de un grupo social emergente en esta época, que es la burguesía, a través de sus lentes, de su mirada, de su punto de vista, representa en buena medida sus ideales, y desde su óptica es que critican el orden establecido, tanto el creado por el rey en el ámbito de lo político, como en el ámbito de la iglesia, desde el punto de vista de lo moral y de lo social. Este fenómeno de la Ilustración, o siglo de las luces, o siglo de la razón, que básicamente hace eclosión en el siglo XVIII, presenta una serie de características que vamos a analizarlas, algunas de ellas en este video. La primera de todas es que es un movimiento que propugna el racionalismo, es decir, es un movimiento que se apoya en la razón. No por nada se le aplica a esta época siglo de la razón o siglo de las luces, en el sentido de que la inteligencia humana, la racionalidad, era la que podía iluminar a las sombras del oscurantismo, tanto religioso como del gobierno despótico. La razón se pone en el centro de las cosas. El ser humano, por medio de su razón y de su inteligencia, tiene la posibilidad de poder llegar a comprenderlo todo, por lo que solo lo real puede ser entendido por la razón, lo cual nos aleja de las creencias, entre otras cosas religiosas, pero sobre todo a las supersticiones. Es un movimiento que rechaza profundamente todas las creencias irracionales de las sociedades de la época. Pensemos que todavía estamos en una sociedad donde se cree en la existencia de brujas, de demonios, de todo tipo de demonologías, y que tenía consecuencias profundas en la gente porque sobre todo aquellas personas que podían ser incomprendidas por la sociedad se les podía acusar de practicar rituales satánicos o de ser brujos y ser, por lo tanto, acusados y condenados por lo mismo. El racionalismo también implica la creencia de una nueva forma de religiosidad llamada deísmo. El deísmo implica la idea de que, si bien cree en la existencia de un Dios creador y un Dios justo, este Dios se limitó a crear el universo y dejó al ser humano para que viva en él. Por lo tanto, no interviene en sus asuntos. No es un Dios que obre milagros, no es un Dios que interceda por los seres humanos. Es una visión diferente a la del cristianismo tradicional, ya que lo que plantea es, bueno, Dios creó el mundo y puso al ser humano en él. Los seres humanos tienen que ser capaces de organizar ese mundo y de aprovecharlo.
Y otra característica muy interesante de este racionalismo que practican los ilustrados es la práctica de la tolerancia religiosa. Como todas las religiones valen lo mismo, todas deben ser permitidas. Esto que es un principio básico de las sociedades actuales, por lo menos en la mayor parte del mundo, y que casi no se discute, salvo por algunos grupos intolerantes, en esa época era profundamente revolucionario porque en las sociedades cristianas europeas, ya sean católicas, protestantes u ortodoxas, en cada una de ellas se creía que su propia visión de la religión era la única válida, por lo tanto la única permitida, porque todas las demás estaban equivocadas. En cambio, los ilustrados pensaban, todas las religiones tienen algo de verdad, tienen algo de error, por lo tanto, no podemos decir cuál tiene razón y cuál es la equivocada. Cada uno debería tener la posibilidad de vivir su religión como quisiera. Otro concepto interesante que desarrolla la ilustración es la búsqueda de la felicidad. Los ilustrados decían que toda sociedad humana tiene como objetivo el logro de la felicidad de sus integrantes. ¿Para qué vivimos en este mundo? ¿Para qué hemos llegado aquí? Para ser felices. Pero no la felicidad esa de el placer individual de yo soy feliz y los demás que revienten, sino en el sentido de que los seres humanos tienen que crear sociedades capaces de brindar la mayor felicidad posible a sus miembros. Después que cada ser humano si es capaz de aprovecharlo, ¿no? Ese es otro problema. Pero la cuestión es que la sociedad como tal debe organizarse de tal manera que se pueda crear la mayor felicidad posible en sus individuos. Para ello, la sociedad debe centrarse en tres pilares que son típicos de la mentalidad burguesa de la época: la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Por lo tanto, estos tres principios tienen que ser defendidos a muerte. Ellos entendían que si uno trabajaba y se esforzaba por tener bienes, el Estado y la sociedad como tal debían garantizar la protección de los mismos. Y eso le iba a dar satisfacción espiritual, pero sobre todo comodidad material, que entendían que era uno de los pilares fundamentales para tener la felicidad. En un mundo de hambre y de miseria es difícil que el ser humano pueda ser feliz. No alcanza solo con la comodidad material. La libertad e igualdad son también elementos fundamentales. Una persona que es esclava de otra no puede ser feliz. Y la igualdad. ¿En qué sentido? En el sentido de la igualdad de la ley. Una persona que tiene privilegios por encima del resto está generando infelicidad, porque sus propios privilegios son un ataque a las condiciones de vida de los no privilegiados. En esta época, llamada por los propios ilustrados como el antiguo régimen, es decir, la época anterior a la Revolución Francesa, existían grupos de individuos que por su propio nacimiento o por su pertenencia a la iglesia, estamos hablando de la nobleza por un lado, del clero por otro, contaban con una serie de privilegios políticos, económicos y sociales que se descansaban en el trabajo y el esfuerzo de los demás, es decir, del campesino, del obrero y del burgués. En una sociedad que proponga o propugna la mayor felicidad posible, los privilegios son incompatibles con lo mismo. Por lo tanto, hay que eliminar todo tipo de privilegios. Cada uno es, cada uno tiene por lo que hace, no por su cuna, ni por lo que su familia o apellido se lo den. Esto se va a aplicar por primera vez en la Revolución Francesa, entonces cuando se elimine el principio de la nobleza.